Some se va a utilizar para casos afirmativos y any para casos negativos. Some y any, los dos, los vamos a utilizar para preguntas, pero en situaciones diferentes. Some lo vamos a utilizar para preguntas cuando el contexto sea ofrecer, que estamos ofreciendo algo. Y any lo vamos a utilizar igual para preguntas, pero en situaciones donde queremos saber si hay o no hay, si nos referimos a la existencia del objeto que estemos hablando. Entonces vamos a revisar el que sigue. Ok, vamos a revisar unos ejemplos sobre some y any. Lo principal, vamos a ver ejercicios donde tú tienes que identificar cuándo se usa cada uno. Como base, debe ser esta reglita. Some para afirmativo, any para negativo. Eso es de cajón. Como que de ahí vas a partir para las demás reglas que son específicas. Pero en general, some es para afirmativo y any para negativo. Y vamos a ver ya casos más particulares. Se va a utilizar el some para afirmaciones y cuando estemos utilizando los contables, pero en su forma plural. Siempre va a ir acompañado de su forma plural, porque recordamos que significa algunos. I want some eggs, quiero unos cuantos huevos. I want some eggs, plural y contable. También vamos a utilizarlo para sustantivos incontables, como el agua. I want some water, quiero algo de agua. Entonces, esos son los casos para utilizar some, contables y plural, y los incontables. Ahora, en pregunta, tengo que usarlo en una pregunta con el sentido de ofrecer. Offer. Do you want some water? ¿Quieres algo de agua? El sentido de la pregunta nos da a entender que estamos ofreciendo algo. Do you want some water? Entonces, esa es la que tengo que utilizar. Cuando quiero ofrecer algo en la pregunta, utilizo some. ¿Ok? Entonces, esos son los casos para cuando se utilizaría some. Plurales y contables, incontables y las preguntas en un contexto que estemos ofreciendo algo. Para el caso de any, se utiliza para negativos y el mismo caso. Plurales y contables y el incontable. I don't need any eggs. Siempre con plurales. I don't need any eggs. I don't need any chairs. I don't need any computers. Cualquier cosa sustantiva que sea plural y contable. También para encontrar I don't need any water. I don't need any beer. Cualquier ejemplo incontable. Y en la pregunta, el contexto es utilizarlo cuando nos estemos refiriendo si hay o no hay. Existencia. Is there any water? ¿Hay agua? Si tengo sed, is there any water? Estás preguntando si hay o no hay. Y esos son los casos cuando utilizaríamos some y cuando utilizaríamos any. Recuerda las reglitas que acabamos de ver. Some para afirmativos, any para negativos, some para preguntas cuando ofrecemos y any para preguntas que nos referimos si hay o no hay sobre existencia. Con esas reglas básicas vas a poder resolver la mayoría de los ejercicios con some y any. Y después analizamos casos específicos sobre plural y contables o no contables, etc. Por ejemplo, vamos a revisar aquí el primer ejercicio. The store doesn't have any potato salad. ¿Por qué fue any? Porque es una oración negativa. Any para negativos. The store doesn't have any potato salad. Ok, después sería, well, we have lots of potatoes. Let's make, tenemos potatoes, plural y contable. Y vemos que es una afirmación, por lo tanto, la respuesta correcta sería some. Let's make some. Complete the conversations with some or any. Igual, recordamos, some para afirmativo, any para negativo, some para preguntas que ofrezcan y any preguntas que se refieran a existencia. What do you want for dinner? Es afirmativo, le corresponde some. Aquí, do we have? Tenemos. Tú tienes que ver si esta pregunta se refiere a ofrecer o si se refiere a existencia. Tenemos carne, se refiere a existencia. Entonces, es una pregunta que llevaría any. Do we have any meat? Y así resolvemos todos los ejercicios.